Muy buenas. Hoy empezamos este curso práctico de combate aire-aire en escenarios modernos. Nos vamos a basar básicamente en combates BVR. Como ya es un curso que hemos realizado otras veces y de hecho la teoría se conoce bastante, esta primera sesión va a ser sobre todo de repaso de esas generalidades o de esos básicos en los cuales vamos a fomentar toda nuestra técnica, toda nuestra táctica. A partir de aquí, pues mediante los debriefings iremos realizando las demás sesiones adaptándonos a esos puntos que haya que mejorar o reforzar, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de estos escenarios modernos, básicamente lo que nos estamos refiriendo es a que vamos a emplear misiles tipo Fox 3, tanto por nuestra parte como por la parte del enemigo. ¿Qué son estos Fox 3? Son misiles de guía radar activa, aunque esta guía radar activa solo se realiza a corta distancia. El radar del misil es muy pequeñito y por tanto solo puede llegar a hacer un blocaje a corta distancia. Si el misil se dispara a mayor distancia, hay una primera etapa que es de guiado por datalink. Es decir, el caza tiene que mantener blocaje sobre el objetivo y guiar por datalink el misil hasta ese punto donde el misil conecta su propio radar y bloquea el blanco. ¿De acuerdo? Al menos en el AMRAAM, esa etapa autónoma, esa etapa de radar activo, tiene, digamos, dos fases, ¿no? Una primera sería con PRFs altas, el Husky, ¿no? En Brevity Code, donde el misil consigue el blocaje lo más lejos posible, pero a costa de no ser un gran blocaje contra blancos que maniobran. Conforme se va acercando más el misil, puede pasar a PRFs medias, que ahí sí que ya el blocaje es mucho más fuerte contra esos blancos que maniobran. Y ese es el famoso pitbull, ¿vale? Es cuando normalmente dejamos el misil autónomo y ya no necesita la guía directa de nuestro caza. Esto no lo reflejan todos los aviones. Por ejemplo, el F-16 sí que tiene estas dos etapas, ¿no? Y refleja el APOLE y el MPOLE, ¿no? en el HAT conforme se van sucediendo estas etapas, pero el F-18, por ejemplo, no. Entonces el F-18 simplemente pasa activo, no sabemos en qué etapa, pero lo dejamos en activo y ya a partir de ahí el misil es autónomo. Y en otros módulos, pues por ejemplo el F-14 con el Fénix, pues lo mismo, ¿no? Simplemente tenemos ese paso activo y nada más. Bueno, ya tenemos ahí ese escenario, entonces nosotros nos vamos a centrar en la parte táctica. Vamos a dejar de lado todo lo que sería esa parte inicial, esa parte administrativa donde tenemos que hacer la salida de nuestra base, el rejoin, refueling si es necesario, esperas y demás, ¿vale? Y nos centramos ya en la parte táctica donde empezamos con el fencing y este pre-commit precisamente lo vamos a considerar desde ese fencing hasta que vamos a realizar el ataque a un grupo que sea factor, ¿vale? El combate propiamente dicho. Bueno, en esta etapa, después de hacer el fencing, nuestra tarea consiste en establecer una buena conciencia situacional de qué está pasando en el escenario aéreo, ¿vale? Qué enemigos están en la zona, cuál es su posición, qué están haciendo, etcétera, ¿no? Entonces esto nos apoyamos en nuestros propios sistemas del caza, que vendría a ser el radar, o los sistemas de data link representado en esas pantallas de conciencia situacional, y todo esto apoyado con recursos externos, ¿no? Que podría ser el AWACS, un IADS, que con sus sistemas de alerta temprana pues también nos pueden brindar información, incluso un controlador de interceptación, ¿no? El GCI. Con todo esto nos hacemos esta escena aérea, ¿vale? Que es lo que llamamos picture, ¿vale? Muy bien, cuando usamos sobre todo comunicaciones radio, normalmente se utilizan dos referencias, que también las conocemos. Una es el bullseye, que es ese punto de referencia que es común a todo el bando y nos sirve para tener referencia a diferentes contactos, diferentes grupos, incluso posiciones propias, a través de este punto de referencia, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nos va a dar, por ejemplo, un AWACS cuando pidamos una picture, ¿no? ¿Por qué? Porque es una información que se brinda a todo el grupo y por tanto es útil para toda la frecuencia táctica, ¿de acuerdo?
nos da el rumbo hacia ese punto de referencia, la distancia y la altitud en miles de pies. Cuando la comunicación se realiza a un grupo en concreto, a un interlocutor en concreto, un caza, un vuelo en concreto, se utilizan otro tipo de referencias que son directamente a ese grupo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque le es más útil, le da referencias a un hostil directamente desde su propio avión, pero esa información solo le es útil a él. Al resto del grupo no, porque cada uno tiene su posición y por tanto no te da una gran información. ¿Vale? Esto es el sistema BRA y básicamente, bueno, los datos son exactamente iguales, es rumbo, distancia, altitud y a veces se da también, pues, ¿no? La segunda A es de aspect, que sería el aspecto, ¿no? Si es tan caliente, en frío, beaming, etcétera. Esto es lo que se utiliza con el AWACS de la IA cuando solicitamos un bogey dope, que estamos pidiendo cuál es la amenaza aérea más cercana. Nos va a dar esta referencia respecto a nuestro avión para reaccionar lo más antes posible. Bueno, pues con todo esto nos tenemos que establecer esa SA, esa picture de toda la situación aérea, ¿vale? En cuanto a las formaciones, ya no iremos pegados, ya no iremos en una formación cerrada, estamos en situación ya táctica, hemos pasado el fencing y lo podemos hacer desde una formación que es muy flexible pero nos mantiene bastante cohesionados, que es el ala de combate, o pasar a una formación lead trail, ¿vale? Tenemos que ser conscientes que tarde o temprano vamos a acabar en este lead trail, porque toda nuestra técnica y táctica se va a basar en este apoyo mutuo desde una posición trail con un apoyo mediante radar y armas de largo alcance, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta, que aunque vayamos en ala de combate, tarde o temprano acabamos yendo en este lead trail. Si nuestro vuelo es de 4 aviones, obviamente pues lo que haremos es un 2+2, es decir, los dos que vayan de lead irán entre ellos en ala de combate y las dos secciones separadas pues en un lead trail, ¿no? El elemento trail pues también en ala de combate, pero entre esas dos secciones una distancia en lead trail. Bueno, cuando estamos haciendo una misión defensiva, las DCAs normalmente se basan en una CAP, establecer, llegar a un punto que podría estar establecido pues por esa station, que es ese punto de CAP, por un par de puntos, que sería ese de viraje a frío y el viraje a caliente, o simplemente pues una zona que es nuestra responsabilidad, ¿no? Una FAOR. Sea como sea, siempre vamos a tener ahí un waypoint. Entonces normalmente pues es el waypoint ese de station, que lo vamos a considerar como el punto más alejado encarando a la amenaza, ¿vale? Y hasta ahí llegaríamos y haríamos nuestra contrarrotación. Esta CAP pues básicamente es un hipódromo con dos tramos, uno en caliente y uno en frío. El caliente está apuntando a la amenaza, el frío está en salida. Y una distancia aproximada de unas 15 millas. ¿Vale? Esto lo vamos a controlar con el joystick, ¿vale? El enlace de TACAN aire-aire. Tenemos que pensar que no estamos haciendo un hipódromo tipo IFR, no estamos haciendo una espera, sino estamos en una situación táctica. Por tanto, no podemos ir a velocidades de máxima de máximo endurance y demás, sino que una velocidad que nos permita ahorrar cierto combustible, pero que nos facilite después llegar a velocidades de combate rápidamente, ¿no? Pues una buena velocidad sería 0,8 Mach. Las altitudes también, partimos de una altitud media, 25.000 pies, por ejemplo, y depende de lo que esperemos nos tendremos que adaptar. Si esperamos incursiones bajas, debemos de reducir esa altitud, ¿vale? Para facilitar la detección, pues a lo mejor en torno a los 18, incluso 15.000 pies, ¿no? En cambio, si esperamos incursiones a nivel alto, pues tendremos que ascender y tendremos que hacer nuestra CAP a niveles más altos, 30-35.000 pies, ¿vale? Lo que nunca podemos hacer desde una posición defensiva es estar en desventaja de altitud con el enemigo, ¿no? Porque eso le dará ventaja de alcance a sus misiles, etcétera, ¿no? Y eso es algo que tenemos que neutralizar lo antes posible. Bueno, dentro de esto, como hemos dicho antes, el elemento que está en caliente sería el que tiene mejor picture, que hemos visto antes, está encarando la amenaza y por tanto sabe lo que está pasando, así que será el responsable táctico. Es el que decidirá cuándo realmente se va a hacer el commit o cuándo
por contra, pues si no se dan las circunstancias adecuadas, pues vira frío y su compañero le rotará y entrará en caliente. ¿De acuerdo? Es el tactical lead. El elemento que está en frío se ocupa de mantener ese soporte. Y es por eso que muchas veces pues no es necesario esos dos puntos, ¿no? Con tener el station pues ya vale. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que ceñir a un punto trasero, sino que será de forma dinámica que el elemento que está en frío pues tendrá que saber cuándo virar a caliente. ¿De acuerdo? Y bueno, esto lo vamos a mantener así durante X tiempo, ¿no? El bull time, que es pues normalmente pues 20 minutos, media hora, lo que sea, que tendremos que estar en station y se supone que después pues vendrá otro vuelo que nos rotará, que nos hará un relevo. ¿De acuerdo? En una situación ofensiva, es decir, nosotros somos los que vamos a atacar, la situación ya cambia un poco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la desventaja del ataque es que esa posición que tenemos que conseguir, la defensa ya la tiene, ya la mantiene, por tanto nosotros se la tenemos que arrebatar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues necesitamos presionar más, hacer que su organización defensiva que hemos visto antes, esa contrarrotación y tal, pues colapse de alguna manera, no puedan prestarse ese apoyo y tengan que retirarse o directamente los derribemos, ¿vale? Pues eso lo vamos a conseguir haciendo disparos a menor distancia, y por otro lado buscando vectores que no nos esperen. Si nos esperan desde el este, pues vamos a intentar ser un poco más inteligentes y fastidiarles en cierta manera ese plan, ¿no? Y vamos a rotar un poco, vamos a entrar desde el noreste, etcétera, ¿no? Buscar esos flanqueos y esos otros vectores de ataque, ¿vale? Realizar tipo pinzas, brackets, ese tipo de cosas nos permite pues poner en aprietos a la defensa, ¿ok? Esto básicamente lo que representa es que, bueno, si cuando hagamos esos movimientos, que por cierto esos movimientos son nuestro punto fuerte, ¿vale? Nuestro punto débil es que tenemos que conseguir una posición que ya tiene ganada la defensa. El punto fuerte, nuestro punto a favor, es que no estamos anclados a ningún punto y por tanto somos mucho más flexibles, tenemos mucha más movilidad. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Pues bueno, cuando hagamos estos movimientos, si los hacemos a cierta distancia, aquí las 50 millas son de referencia, pues bueno, si es a cierta distancia lo podemos hacer de forma ciega. Es decir, podemos ir hacia una posición de beaming y hacer un arco, ¿no? Y entonces desde ahí conseguir nuestra nueva posición y atacar. Pero si estamos a más corta distancia, no podemos permitir ese lujo. No sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? la capa defensiva. Entonces tenemos que mantener un ojo allí y seguir controlándolo. Así que no podemos ir hacia este tipo de situaciones, sino que lo suyo es mantener un crank, es decir, controlados con el radar, llevarlos al límite del radar y desde ahí pues buscar esa nueva posición, ¿vale? Se haga como se haga, tenemos que tener en cuenta que si estamos en una posición lead trail, esa posición táctica la tenemos que mantener, ¿vale? Así que tanto si vamos a hacer un crank como un arco, esa posición de apoyo desde atrás la debemos mantener. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo virajes en posición. Cuando uno vira para el beaming, pues el elemento trasero inmediatamente también vira, ¿vale? Porque y sin buscar esa posición continua de pescadilla, de columna. ¿Por qué? Porque después cuando se encara, pues volveremos a vamos a transicionar otra vez hacia ese lead trail, ¿no? Cosa que si nos mantenemos siempre en columna, pues aquí el primero viraría, el segundo iría por detrás, aún no tendría los sensores puestos en la zona y dificultaría todo mucho, ¿vale? Ok, ¿cuándo acaba este pre-commit? Pues obviamente pues cuando decidimos atacar. ¿Y cuándo vamos a decidir atacar? Pues cuando se cumple una serie de factores, que es el commit criteria, que aquí es donde da inicio la timeline del ataque, ¿vale? Esta timeline vamos a definirla como de forma individual y son una serie de pasos que nos permite realizar todo nuestro ataque, ¿ok? ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, pues normalmente va a ser un aspecto de caliente o flanking, es decir, el enemigo estará encarándonos a nosotros o con ciertos pocos grados de desviación. Y la distancia, pues normalmente pues, estará en torno a las 40 millas, 45, depende un poco, ¿vale? Pero siempre va a ser un poco basada en tanto en nuestro armamento como el armamento enemigo. Y por tanto, bueno, así como regla general, vamos a suponer que es una MSD, que es
veremos luego que es nuestra distancia de disparo mínima, pues le vamos a dar 20 millas de margen para hacer todos estos pasos, ¿no? Si en cambio somos OCA, somos atacantes, el aspecto ya no nos importa porque somos nosotros los que vamos a hacer encaramos el enemigo y por tanto nosotros decidimos ese momento, ¿no? Entonces vendrá más determinado por si ya hemos conseguido la posición táctica que queríamos conseguir y por la distancia también. Obviamente también tenemos que hacer todos estos pasos, ¿vale? Entonces va a determinarlo un poco esa dualidad, ¿no? Posición más la distancia. Muy bien, ya tenemos el commit criteria, así que iniciamos el ataque. Y lo primero que vamos a hacer es 3 pasos que normalmente se hacen juntos, se mezclan entre ellos y muchas veces uno no se hace porque no se requiere, etcétera, por eso los he juntado. Y es en torno a este melt, ¿no? El melt básicamente es una adecuación de los sistemas a nuestro objetivo, a nuestro target concreto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa adecuación de sistemas? Pues es ajustar el radar básicamente, que es con nuestro sistema sensor que vamos a usar, al grupo en concreto que tenemos. Distancia, por ejemplo, sabemos que no vamos a disparar nunca más allá de la milla 40, así que el radar no tiene por qué estar a 80 millas. Eso nos apelotona mucho los contactos en la parte baja, no nos deja una conciencia de las separaciones entre ellos, ¿vale? Entonces, pues lo reducimos a 40 millas. Desde ahí tendremos una visión mucho más clara de nuestro sensor, ¿vale? De nuestro radar. La altitud lo mismo, si tenemos un blanco a 12.000 pies y nuestra búsqueda pues está desde 10.000 a 30.000, pues no estamos bien centrados, porque a poco que baje el blanco de sus 12.000 pies y se vaya por debajo de los 10.000 lo vamos a perder. Entonces deberíamos de centrarlo y llevar la altitud de scanning pues desde el suelo, desde cero, pues hasta 26.000 o lo que sea. ¿Vale? Tener el blanco bien centrado. Es tan sencillo como eso. Es un paso importante, ¿eh? Porque muchas veces eso es la diferencia entre conseguir un buen disparo o no, ¿no? O saber dónde está el blanco. Lo mismo pasa con los modos radar. Si estábamos usando un RWS y nuestra intención es disparar en TWS, pues bueno, en el melt es el momento de hacer ese cambio, ¿no? Y de buscar nuestro sistema, ¿vale? Estamos pasando de un sistema de búsqueda a un sistema de blocaje y disparo, ¿vale? Todo eso es lo que engloba el melt. Estamos diciendo que el melt nos vamos a centrar en nuestro target, así que de forma previa tenemos que tener un target, ¿vale? Y el target más básicamente es la asignación de grupos. Si tenemos 2 grupos, pues el líder, recordemos táctico, el que está encarando, es el que se encargará de asignar esos grupos. ¿De acuerdo? Tengamos claro que un grupo son aviones separados, más allá de 3, 4, 5 millas. ¿Vale? Algo que podamos asimilar claramente en el radar. ¿Vale? No vamos a dar una cifra concreta, normalmente se da 3 millas, pero no, tenemos que ver una clara separación en el radar para determinar, estos son 2 grupos. ¿Vale? Entonces, los grupos los separamos entre los 2 elementos de nuestro vuelo. Recordamos que ya tendríamos que estar en lead trail porque ya estamos en el commit. Si aún estábamos en una formación de ala de combate, enseguida tenemos que reaccionar antes del commit para enviar a nuestro otro elemento a trail y así afrontar este ataque, ¿vale? Entonces, pues eso, cuando tenemos 2 grupos, asignamos un grupo al elemento lead, otro grupo al elemento trail. Ya está. Hacemos el melt y después del melt, si ese grupo tiene más de un avión, como sería este caso, ¿vale? Aquí este elemento tiene este target, ¿vale? Y este elemento tiene asignado este target, pues dentro de ese grupo, si hay más de uno y nosotros somos más de uno, vamos a hacer el sorting, que es la asignación específica de cada blanco, ¿vale? Entonces aquí pues también sería uno se encarga del lead y el otro del trail, uno del derecho, otro del izquierdo, etcétera, ¿vale? Entonces, targeting, asignación de grupos, sorting, asignación de blancos concretos, ¿vale? Si aquí en este grupo nuestro solo hay un avión y tenemos 2, ese avión, ese caza, se tendría que ocupar de los 2. ¿De acuerdo? Ahí ya no hay sorting, porque si vamos solos no hay sorting. Habría targeting y no habría sorting, ¿vale? Bueno, todo esto es un poco lioso, pero con la práctica se
se coge el de esto. Es mucho más sencillo de lo que parece así teóricamente. Normalmente tendríamos que hacer esta asignación de forma directa, de forma comunicarla desde el líder. Pero si por cualquier cosa no se hace, hay una matriz estándar para que no haya o para que sea lo más limpia posible y se pueda hacer ese sorting de forma automática. El líder se ocuparía del líder, del elemento izquierda o del alto, ¿vale? Y el punto o el elemento retrasado del trail derecha bajo, ¿vale? Esto sería de forma automática, pero repito que lo suyo es que haya una directriz directa y consciente de ese sorting, ¿vale? Ok, siguiente paso, el DAP. El DAP es el Defense Action Point. Sería el punto donde iniciaríamos acciones defensivas si se requieren. ¿Cuándo las vamos a requerir? Pues normalmente en situaciones ofensivas, porque como hemos dicho antes, lo que vamos a buscar es presionar más y por tanto hacer disparos más cercanos. Así que lo que queremos es conseguir disparar lo más cerca posible. ¿Okay? Y la otra es contra hostiles con armamento más capaz, ¿no? Si sus misiles llegan más lejos que nosotros, deberíamos de intentar acercarnos hasta esa posición de tiro que nosotros queremos conseguir. Por tanto, tenemos que hacer una serie de acciones defensivas que nos permitan hacer eso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos retrasar su disparo? Siendo que es más capaz o a lo mejor lo quiere hacer más lejos y nosotros queremos presionar más y disparar más cerca. Pues la única herramienta que tenemos a nuestro alcance es dificultarle el aspecto del blanco. Nosotros somos su blanco y en vez de ir cara a cara con él, lo que vamos a hacer es poner un offset, hacer como un crank, de manera que le estamos haciendo un cambio de aspecto, un aspecto más tirando a flanking, incluso muy cercano al beaming, con lo cual su solución de disparo se reduce y no nos podrá disparar, o al menos le dificultaremos ese disparo. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, estas acciones defensivas no es más que realizar ondas, ¿vale? Es un crank hacia un lado combinado con un crank hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Y no hemos de confundir esto con ese tipo de snake, que son con virajes mucho más dinámicos, mucho más seguidos. Aquí hay que remarcar, hacemos el crank hacia un lado, 50 grados, 52 grados, mantenemos X segundos, 5 o 6 segundos, y entonces viramos hacia el otro lado. Crank derecha, pues para crank izquierda. Y lo mismo, mantenemos 5 o 6 segundos, ¿vale? Esa es la idea. No andar virando de un lado para otro, ¿ok? Y deberíamos de buscar un disparo, sincronizarlo en este cambio, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Pues en el momento que vamos a cambiar de un lado al otro, pues aprovechamos que estamos encarando para disparar. Y luego, pues el crank hacia el otro lado. Y llegamos a los dos últimos, que es esa MSD y esa MAR. La MSD es esa distancia mínima en la que vamos a poder disparar, de tal manera que vamos a mantener la guía del misil, como hemos visto antes, esa etapa de guía por data link del misil, vamos a poder mantenerla, y cuando el misil pase activo, el pitbull, nos vamos a poder dar la vuelta y aún así salir antes de una distancia que se llama MAR, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esa MAR? Pues la MAR es esa distancia mínima a la amenaza, en la cual si nos escapamos a frío, si huimos en dirección contraria del enemigo y de su misil, básicamente, vamos a poder escapar por energía, es decir, el misil va a perder la suficiente energía como para que no va a ser capaz de alcanzarnos y va a caer, ¿vale? Por tanto, esta es una maniobra 100% segura, es la más efectiva a nivel defensivo porque el misil ni siquiera llega a tu posición, ¿vale? Se queda antes, ¿vale? Otra cosa es evadir un misil, pues ahí ya corres más peligro, ¿no? Otras situaciones como irte al notch y demás, pues te expone en cierta manera porque vas a tener que hacer una evasión dinámica, ¿no? Esta es la diferencia entre la evasión dinámica y la evasión por energía, ¿ok? Pues bueno, de todos los datos, esta MAR es la más importante. Si nos hemos olvidado del resto, igual no somos eficientes, pero al menos sobrevivimos. Si siempre que respetemos esta MAR, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo vamos a hacer estos pasos? Pues bueno, el disparo, vamos a buscar un disparo con una correcta solución de lanzamiento.
Esto no es más que encarar al enemigo. Obviamente, si estamos haciendo el DAP que hemos visto antes, ¿no? Esas maniobras defensivas, o estamos simplemente en un cranking o lo que sea, no vamos a disparar un misil, porque el misil tendría que corregir esa desviación y irse hacia el blanco, con lo cual ya pierde energía, ¿no? No es eficiente. Así que se basa básicamente en encarar el enemigo y disparar, ¿vale? Eso no, normalmente pues en el HAT y demás pues hay una serie de soluciones de lanzamiento. En este caso la ASE más el DOT está basado en F-18, el F-16 es muy parecido, etcétera, ¿vale? Pero esa es la idea. Vamos a disparar como mínimo en la MSD, porque hemos dicho que es esa distancia mínima, y a una velocidad adecuada. ¿Por qué? Pues porque toda esa energía cinética que podamos imprimir de partida al misil, pues es una energía que ya tiene de partida ese misil, ¿no? Ya ha ganado esa velocidad extra. Así que nunca por debajo del 0,9 Mach, y todo lo demás que podamos, pues mejor que mejor. Y decimos distancia mínima porque la idea sería, ¿vale? Tenemos que empezar a diferenciar ese concepto entre estoy haciendo una función defensiva, una función ofensiva, ¿no? Si estamos defendiendo, ¿qué buscamos? Que la incursión enemiga, el ataque, tenga que abortar lo antes posible, lo más distante posible, ¿no? Así que vamos a buscar disparos por aquí, ¿vale? No nos interesa tanto derribarlos. Si los derribamos, de puta madre, pero la idea es que tengan que abortar lo antes posible, ¿no? Entonces buscaremos los disparos lejanos. En cambio, si estamos en una misión ofensiva, como hemos dicho antes, buscamos presionar más, que nuestros misiles penetren más, que el enemigo o esa cap defensiva tenga que defender mucho más, en más profundidad, tenga que hacer más maniobras y por tanto nuestro misil sea más energético, ¿no? Por tanto, debemos disparar más cercanos aquí, ¿no? De hecho, en la MSD lo suyo sería disparar lo más cerca posible, lo más cerca que podamos. Por eso hacemos el DAP, etcétera, ¿no? O sea, por eso hacemos esas waves en el DAP, etcétera. Ok, hemos disparado. ¿Qué hacemos a continuación? Inmediatamente el crank, ¿vale? Y el crank es algo que lo debemos hacer siempre, ¿vale? Cualquier disparo que no lleve un crank, muchas veces incluso con el enemigo en defensivo, ¿vale? A no ser que hay situaciones muy concretas que vas a buscar reducir la distancia lo antes posible, ¿no? Pero por norma general vamos a asimilar siempre disparo y crank, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre vamos a suponer que tenemos un misil entrante, ¿vale? El enemigo no está cojo, el enemigo también nos dispara. Entonces, una vez hemos disparado, vamos a tomar medidas defensivas. Este crank es una maniobra defensiva en ese aspecto que la hacemos llevando el contacto radar al límite, al borde del límite, ¿vale? Haciendo un offset por un lado, ¿ok? Y este offset tiene que ser contundente, ¿vale? No podemos hacer un crank de 20 millas, de 20 millas, de 20 grados o de 25 grados, porque eso no es nada. Tenemos que aprovechar las capacidades de nuestros radares. Normalmente son de 60 grados de amplitud, el F-18 incluso tiene 70, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Vamos a hacer offsets de 52, 53 grados, que sean contundentes, que realmente te brinden esa ventaja defensiva, ¿no? Pues eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Disparo y crank siempre. Ok, y vamos a mantener ese crank hasta que una de dos, o lleguemos a la mar. Cuando lleguemos a la mar siempre viramos, siempre, no la vamos a traspasar, ¿vale? Después, con la experiencia y un café, ya podremos retorcer este concepto, ¿no? Pero de momento no, de momento lo vamos a respetar siempre al máximo, ¿vale? Entonces, si llegamos a la mar, nos damos la vuelta. Que antes de llegar a la mar llegamos a Pitbull, pues también nos damos la vuelta. ¿Para qué queremos seguir avanzando, no? Nuestro misil ya está autónomo, ya es un peligro para el enemigo, ¿no? Nuestra posición ya no representa ninguna ventaja, entonces nos damos la vuelta, ¿de acuerdo? Esta maniobra de darnos la vuelta, de virar a frío, es lo que se conoce como pump, ¿vale? Y aquí dos conceptos. Siempre lo vamos a virar como si estuviéramos defendiendo un misil, siempre, ¿vale? Entonces, siempre por defecto, cuando tengamos el pitbull, pues combustión, viramos, obviamente el pump lo hacemos hacia la misma dirección del crank, que nadie lo haga al sentido contrario, ¿vale? Entonces siempre en la misma dirección, ya tienes esos 50 y pico grados ganados, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer con cierto componente vertical, pues combustión y salido ganando energía,
¿vale? Pero nos tenemos que adaptar, de tal manera que si realmente nos salta la chicharra, estamos defendiendo un misil, vamos a aumentar nuestro componente vertical. ¿Para qué? Para ganar más energía o al menos poder cerrar más el viraje sin perder velocidad, ¿no? La idea es ponernos a Mach 1, como mínimo. Ese es un poco el concepto. Y a partir de ahí, hacer dragging al misil para que pierda más energía, ¿vale? Ir de lado a lado porque así el misil tiene que perder energía. ¿Ok? Pero si no estamos defendiendo un misil, lo que vamos a hacer es disminuir ese componente vertical, ya no lo necesitado, ¿vale? No estamos defendiendo nada, ¿no? Y tampoco necesitamos hacer dragging, así que el pump sería recto, ¿no? ¿Y para qué vamos a perder 20.000 pies de altitud si luego los vamos a tener que recuperar para reatacar, ¿no? Entonces no tendría sentido, ¿vale? Entonces siempre empezamos la maniobra como si defendiéramos, pero después nos adaptamos a la situación. Ayer en el briefing en directo se planteó aquí una duda que me parece muy interesante reflejar en el vídeo. Y es la idea de que, bueno, ¿qué pasa si durante mi crank, que aún estoy guiando mi misil, me salta la chicharra? ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Pues bueno, lo que aquí comentamos es que tenemos que ser muy conscientes de cuál es la amenaza que nos está bloqueando o qué es lo que está pasando, quién nos está atacando, ¿no? Hay un par de opciones, ¿no? Una es que sea un disparo realizado por el avión. Es decir, nos salta la chicharra porque el caza enemigo nos acaba de disparar, ¿no? Podría ser un Fox 1 o un Fox 3, pero con blocaje duro, ¿no? Nos está avisando de ese disparo. Bueno, en ese caso tenemos que ser muy conscientes de que el disparo se ha producido a bastante distancia, el misil acaba de salir y por tanto tenemos que tener la suficiente sangre fría como para mantener nuestro crank. Nosotros tenemos la ventaja, hemos disparado antes, ¿no? Y por tanto vamos por delante de nuestra timeline, así que tenemos las de ganar. Así que sangre fría, mantenemos nuestro crank, esperamos a nuestro pitbull y nos damos la vuelta, ¿vale? Obviamente a partir de ahí, nada más tengamos el pitbull, salimos con postcombustión, máximo componente vertical y evadiendo ese posible disparo, ¿no? La segunda opción es que nos salta la chicharra porque nos está activando un misil, un Fox 3 que pasa activo. Eso es una amenaza mucho más real, mucho más seria. A ver, significa que ese misil está a unas 8 o 9 millas más o menos, está pasando activo y por tanto ya se ha bloqueado en nosotros. Ahí sí que tenemos que reaccionar de inmediato, ¿vale? Si tenemos que dejar el misil sin llegar a pitbull, pues lo dejamos. Y saldremos aunque no hayamos llegado a la mar. Eso significa que nuestro enemigo nos ha disparado a gran distancia y aunque cabe la posibilidad de que su misil sea poco energético, no nos podemos arriesgar. Tenemos, ante una amenaza de ese tipo, un misil activo, tenemos que reaccionar inmediatamente. Y en ese caso deberíamos de darnos la vuelta lo antes posible y pasar a defensivo, ¿vale? Componente vertical, postcombustión, dragging del misil, ¿vale? Entonces hay que saber analizar eso y muchas veces reaccionamos de forma instintiva sin reconocer muy bien qué nos está pasando, ¿no? Entonces debemos de tomarnos ese segundo para mirar qué nos está atacando, desde dónde nos está atacando, ¿vale? También para saber reaccionar hacia qué posición, porque a lo mejor es un misil activo que nos ha disparado otro avión que ni siquiera teníamos localizado y nos está entrando, pues a lo mejor desde un vector diferente, ¿no? Nos entra por aquí o imaginemos que nos entra por aquí, ¿vale? Entonces tendríamos que saber reaccionar ante esa nueva amenaza, ¿no? Entonces localizar qué nos está disparando, desde dónde nos está disparando y a partir de ahí reaccionar. Y bueno, esto sería un poquito lo que hemos visto ahí, ¿no? No se ve muy bien, pero bueno, aquí se está encarando, aquí ocurre el Fox 3, por ahí se ve un poquito la pluma, hay un crank contundente, ves que es mantenido, aquí se supone que es el pitbull, se deja el misil autónomo y esto de aquí sería el pump, ¿vale? Y como hay misiles entrantes, hay dos misiles, pues se hace un dragging, ¿vale? Dragging se empieza por la derecha, bueno, se empieza como sea, ¿no? Derecha, izquierda, la cuestión es ir cambiando de lado, ¿no? En este caso es derecha, izquierda, derecha, ¿vale? El misil ha tenido que retorcerse, reaccionar a esos virajes de su blanco y va a perder energía. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto lo que es esa técnica individual, es lo que se llama skate, que es
ese disparo de un Fox 3 que acaba siendo autónomo y por tanto lo podemos dejar en vuelo y nosotros retirarnos, ¿no? Nos retiramos en esa mar y hacemos ese pump, ¿no? Pues bueno, esa es nuestra maniobra individual. Si esta maniobra individual la podemos coordinar con otro elemento, ¿vale? Estemos trabajando en sección o en división, seamos 2 o 4 aviones, sería 1 más 1 en lead trail o 2 más 2 en lead trail, pues lo que podemos es hacer una contrarrotación, ¿vale? No estamos haciendo una cap, esto ya es otra fase, ¿vale? Pero el concepto es muy parecido, contrarrotamos de tal manera que nos estamos apoyando entre nosotros, ¿vale? Eso es lo que se conoce como el grinder. Entonces, cuando nosotros hemos disparado y salimos en PAM, sabemos que tenemos nuestro elemento trail que está haciendo su presión. Él hará su ataque, lo mismo, atacará su crank, su PAM, y nosotros que ya estamos saliendo debemos de reposicionarnos en trail para darle apoyo, ¿vale? A nivel de táctica, lo que más claro nos ha de quedar, o lo más importante de todo, es este reposicionamiento en trail. ¿Vale? Si no hay un reposicionamiento en trail, no nos vamos a dar apoyo. Se nos desmonta toda nuestra táctica. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a su misma altura y disparamos al mismo tiempo, los dos nos iremos a frío y ya no estamos haciendo, ya no hay un relevo. ¿De acuerdo? Entonces, ese reposicionamiento, esa búsqueda de posición por detrás es la que garantiza que todo esto funcione. Ok, ya para acabar, una serie de apuntes tácticos de consideraciones a la hora de realizar nuestros commits. Es importante que todo aquel enemigo que se ha declarado factor, ¿vale? Aquellos bandit que sean declarados como hostiles, tienen que tener un misil entrante, se les ha de poner un misil hacia ellos, ¿vale? Incluso si estamos por debajo de la MSD, es decir, por el hecho de que estemos por debajo de la MSD y muy posiblemente vayamos a salir de la mar sin que el misil pase activo, es igual, vamos a dejar el misil en el aire, ¿vale? Porque cualquier enemigo que sea factor y no tenga un misil va a poder, no va a tener que hacer ningún tipo de defensiva, va a seguir su incursión y por tanto nos va a presionar, nos va a poner en defensiva y va a ser un gran problema. Incluso se puede acabar colando entre nosotros, ser un leaker y ahí hacernos un destrozo, ¿vale? Esa es un poco la idea. Que ante una situación así no hemos podido bloquear nuestro objetivo, nuestro sorting, ¿no? Aquel blanco que tenemos asignado, lo comunicamos. No nos tiene que dar corte, no tenemos que pensar, hostia, he hecho aquí el penas, ¿no? Es mucho más peligrosa la situación si no se conoce, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si nosotros no lo hemos podido hacer, a lo mejor nuestro compañero lo puede hacer, ¿no? Si no podemos bloquear o no vemos el contacto porque el radar lo tenemos mal configurado o cualquier cosa. Si hemos cometido un error y no hemos puesto el master arm, lo que sea, ¿vale? Comunicamos que no podemos disparar, que no podemos atacar nuestro blanco y así al menos el resto de compañeros lo sabe y a lo mejor puede reaccionar ante esa situación. Ok, como elementos en la misma línea, cuando hablo de línea me refiero al mismo grupo, ¿vale? Cuando hablamos de un 2 más 2, por ejemplo, pues el 2 representa esos dos aviones que están en lead. Pues esos dos aviones deberían de mantener la misma actuación a nivel de disparo y maniobra. Es decir, cuando uno dispara, el otro tiene que disparar más o menos al mismo tiempo, ¿vale? Tiene X segundos, ¿vale? 2, 3, 4 segundos, pero la idea es que dispare al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que mantenga esa cohesión de grupo y para que no se exponga, ¿vale? Si no dispara y sigue actuando por su cuenta y sigue progresando hacia el enemigo, se va a exponer, va a ser un peligro y después va a quedar separado de tal manera que ya va a perder esa cohesión de grupo. Ya no va a ser un 2 más 2, va a ser un 1 más 1 más 2, ¿vale? Y eso es lo que debemos de evitar. Lo mismo con el crank y con el PAM. Así que si en esa situación no podemos disparar, lo comunicamos, como hemos dicho en el punto anterior, y hacemos el crank, ¿vale? Y el elemento trail pues ya se tendrá que ocupar de ese hostil, ¿vale? Lo que no vamos a hacer es seguir progresando. Que nuestro compañero ha disparado y nuestra solución de disparo es mala porque a lo mejor es más lejana de lo que queríamos hacer, es igual, disparamos. Es mejor disparar, volvemos a hacer
hincapié en el punto 1. Es mejor dejarle un misil, aunque tenga un PK muy malo, que no atacarlo, ¿vale? Entonces, si podemos siempre disparamos, y si no podemos disparar por cualquier cosa, lo comunicamos, ¿de acuerdo? Y luego lo mismo, seguimos el crank, seguimos el PAM, mantenemos esa cohesión de grupo, ¿vale? Después, esto también lo hemos visto antes, pero hago aquí también hincapié en ello. Cada elemento, es decir, cada grupo lead o trail, deberá afrontar su línea homóloga enemiga, es decir, ese target, ese grupo hostil que tenía asignado, con todos los blancos, ¿no? Es un poco como aunar estos dos puntos, ¿no? Si yo voy solo en mí, porque soy el elemento lead y soy uno solo, pero me enfrento a un grupo que son dos, como hemos visto en el grupo 1, ahí en el punto 1, no podemos dejar ningún blanco libre, así que yo me tendré que encargar de esos dos blancos. ¿Qué tendré que hacer? Pasar a un modo de radar que me permita hacer eso, a un twist, ¿no? A un TWS, y disparar a ambos. Esa sería la idea, ¿vale? ¿Que somos dos? Pues hacemos un sorting y nos encargamos de los dos. Pero si estoy yo solo y me enfrento contra dos, tengo que atacar los dos. Si estoy yo solo y me enfrento contra tres, tengo que atacar los tres, ¿vale? Muy bien, y todo esto que hemos visto de la timeline y ese primer ataque, pues representa eso, el primer ataque, ¿vale? Una vez hemos hecho el recommit, ya nos olvidamos de toda esa timeline y solo nos vamos a centrar en lo que es la mar, la distancia, y vamos a hacer un auto-targeting, es decir, vamos a bloquear y considerar como hostil cualquier blanco que esté cercano a esa MSD o MSD más 5, esa distancia que teníamos pensado disparar, y lo vamos a bloquear y atacar de forma automática. Y sea como sea, siempre que estemos por debajo de la milla la milla 20, pues disparamos incluso antes de comunicar nada, ¿vale? Es un enemigo ya muy potencial, está a punto de convertirse en ese leaker y por tanto vamos a atacar directamente sin comunicar nada. Luego ya haremos nuestro Foxtrot, Bullseye y lo que sea. ¿Ok? Bueno, pues esto básicamente es pues eso, los conceptos generales, esas generalidades, esos básicos en los cuales vamos a fomentar todo este curso. No obstante, después, mediante los debriefings, nos iremos adaptando, iremos profundizando o viendo aquellos aspectos que haya que reforzar o que haya que ir puntualizando, ¿vale? Pues venga, hasta la próxima sesión.